Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este segundo encuentro del Ateneo, Casos Gerontológicos, diálogo entre el derecho de la vejez y la psicología, que desarrollamos en conjunto entre la Cátedra Práctica Profesional Supervisada, Área 7 de Gerontología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Queremos comentarles que el objetivo de esta actividad es poder hacer un análisis de un caso clínico que presenta la Cátedra Práctica Profesional Supervisada para hacer un análisis desde la psicología y desde el derecho de la vejez en relación a las implicancias jurídicas que de este relato puedan desprenderse. Nos acompañan en esta actividad la directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, la doctora María Solina Dabove, la psicóloga Andrea Jambrino, que es profesora de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, la psicóloga Bárbara Ferreira, que forma parte del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, y quien les habla, Rosana Di Tullio Budassi, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez. Cedo la palabra ahora a la doctora María Solina Dabove para dar inicio formal a la actividad. Muy buenas tardes para todas, para todos. Es una gran alegría estar de nuevo aquí, en este espacio, en donde vamos a poder compartir reflexiones, pareceres y asesoramiento técnico profesional respecto de casos en los que aparecen en tensión aspectos propios de la psicología con cuestiones jurídicas. Lamentablemente, en la vida cotidiana, muchas veces nos enfrentamos con situaciones que afectan la salud mental, pero que no solo atañen al campo de la psiquis, sino que se trata de conflictos que tienen que ver con derechos y deberes, con situaciones de intercambio, de adjudicaciones, no siempre positivas, ¿no? De posibilidades y obstáculos para el desarrollo de la vida, y muchas veces en estas situaciones de intercambio social nos encontramos con vulneraciones legislativas, vulneraciones de dispositivos que están formalizados, que están contenidos en el mundo jurídico y que a su vez van asociados a una aspiración valorativa, un criterio de justicia. En este caso, la justicia y la salud pueden ser vistos como cara y cruz de una misma cuestión. Así que, bueno, sin más demoras de mi parte, les doy la bienvenida. También agradezco infinitamente la posibilidad de trabajar con esta cátedra a cargo de Andrea Jambrino, a quien ahora le doy la palabra, y su equipo, junto con todas y todos los integrantes del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez. Andrea, te doy la palabra. Bueno, gracias Isolina. Bueno, nosotras venimos trabajando desde la cátedra diferentes prácticas, diferentes posicionamientos. Trabajamos en conjunto con la psicóloga Maite Parachu, Gloria Pezziotis y Florencia Maxit, que trabajan conjuntamente, trabajamos en equipo en la PPSA y también en el seminario de pregrado sobre vejez. Bueno, vamos a hacer lectura del caso para ponerlo a disposición, para poder hablar del mismo. El caso se dividió, digamos, en distintas, para la descripción en distintos apartados. Vamos a empezar lo que implica, digamos, el título del caso N,
N es un hombre de 61 años que trabaja hace 40 años en la misma empresa, vive con su esposa de 60 años, tiene 3 hijos adultos, 2 mujeres y un varón. Una de sus hijas tiene un hijo, actualmente 12 años, terminando la escolaridad primaria, actualmente se encuentra viviendo en otra localidad con su hijo y su pareja actual. N es un hombre que ha trabajado con permanencia en la misma institución hasta la actualidad. Su esposa no trabaja, ya que acordaron que ella se dedicaría al cuidado de sus 3 hijos y él la define como ama de casa. N ha trabajado toda su vida con mucha responsabilidad, arraigado en su rol en la empresa, maneja la economía del hogar y esa organización depende solamente de él. Describe como muy delimitados los roles de cada uno. Hablando de su esposa, dice: ella se encarga de la organización, de todo lo referente a la casa, me prepara la ropa para trabajar, prepara la comida, es impecable, le gusta mucho la lectura, es muy organizada, muy lectora. Y el momento de la consulta, consulta por crisis de ansiedad, estado de angustia y síntomas somáticos como por ejemplo hipertensión, problemas cardíacos, etc. Sus hijos se han independizado, tiene un buen vínculo con los 3, aunque en la actualidad se desataron conflictos con una de sus hijas en el momento de la consulta. Vamos a describir la situación conflictiva. Una de sus hijas forma pareja, tiene un hijo, luego se separa cuando el niño tiene 4 años. El padre no se hace cargo de ninguno de los deberes que le corresponden por el rol y se vuelca a sus padres, quienes le ofrecen ayuda tanto afectiva como económica. Durante el proceso de separación, ella les pide más ayuda aún con el hijo, ya que necesitaba establecerse profesionalmente para tener un ingreso fijo, económico, y le ofrecen trabajo en otra localidad, por lo que les piden que cuide a su hijo acá en Rosario, por lo menos unos meses hasta que ella consiga alquilar algo, tener un sueldo, y los 2 aceptan. Esta situación se fue prolongando durante varios años, donde se hicieron cargo del cuidado completo del nieto, incluso escolarizarlo. Mientras tanto, la madre del niño extendía el tiempo solicitado. Cuidado de E, que sería el nieto. El acuerdo fue el cuidado de él por algunos meses y se convirtió en años. Durante estos años acompañaron el crecimiento del niño, educación, salud, alimentación, intentando sostener el vínculo con los padres del niño, ¿no? Siempre estuvo presente la vinculación de él con los padres, para estos abuelos. El padre se fue corriendo de la escena hasta desaparecer por completo. La madre hacía observaciones críticas desde el lugar en el que estaba, con marcadas diferencias entre la forma de educación que ella pensaba y la que ellos tenían con respecto al niño. Pero, digamos, no participaba activamente en la conflictiva diaria, en lo cotidiano, o en las decisiones que había que tomar. Bueno, acá voy a describir en un apartado los diferentes roles. N y su esposa, de ejercer el rol de abuelos, pasaron al de padres, con todo lo que implicó esta modificación. Se encontraron nuevamente siendo padres y madres de un niño cuando sus hijos ya eran adultos. N cumplió un deseo que sostuvo y no pudo concretar en su momento, que fue el de tener otro hijo, mientras que la esposa deseaba, digamos, aparentemente, según lo que relata él, dedicarse más a ella, ya que sus hijos ya eran grandes. En esta posición los encuentra con diferencias, ¿no? Ella queriendo, digamos, avanzar sobre su vida privada, digamos, sobre lo que ella había planificado, y él tratando de ejercer un rol que lo había ya dejado, digamos, en su momento de ser padre de niños más chicos, ¿no? Ella no quería hacerse cargo del cuidado por tanto tiempo y él lo seguía sosteniendo, ¿no? Que ella consideraba, y digamos era la que más remarcaba, que no era el rol que les correspondía a ellos, sino que ellos eran los abuelos. En estas diferencias la relación de pareja se va deteriorando,
y van empezando a tener conflictos entre ellos también. N va pasando por diferentes momentos. Inicialmente, seguro de tomar nuevamente el rol casi de padre de ese niño, luego comienza a sentir que esto modificaba su relación de pareja, y a partir de aquí, ante los reclamos de su esposa, empieza a cuestionarse. Y dice: yo esperaba llegar a esta edad y disfrutar de mi pareja. No sé qué hacer. Si le hablo a mi hija, dice que todavía no puede hacerse cargo, pero cada vez lo visita menos. Solo le habla por teléfono y le manda algún regalo. Tampoco quiero obligarla porque vivirían en condiciones críticas. Acá él tiene todo lo que necesita y si se va, los dos no tendrían para comer. Yo estoy cansado del trabajo y si me jubilo, ¿cómo harían con el nene? Al pasar el tiempo, N comienza a relatar situaciones que describe como problemas de conducta del niño, tanto en la escuela como en la casa. Evidenciaba crisis de llanto y por momentos expresiones agresivas hacia ellos. Por lo que N dice: ya estoy viejo para lidiar con estas cosas. Ella ya no está físicamente para tanto correr, refiriéndose a su esposa. Es mucho para dos personas grandes. Ya criamos a nuestros hijos. La naturaleza es sabia. Tenemos que hacer de abuelos, no de padres. Aparecen contradicciones en estos comentarios, entre planes juntos de pareja y desempeños actuales con su nieto. Luego de trabajarlo en el marco de la terapia, lograron hacer partícipe a la hija en la escuela, a partir de los pedidos de ella y también de la institución. Por lo que la hija comienza a cuestionar el rol que ejercen y la función. Los límites que intentaban instalar recibían el rechazo y el enojo de ella. Por otro lado, ella forma pareja con la que convive hasta ahora, ¿no? Pero se niega a llevar al hijo, ya que quiere afianzar su relación, diciendo que tampoco tienen las condiciones en el hogar para llevarlo. N sufre de hipertensión, la que se va agudizando en el último periodo, por lo que apela a ella solicitándole restablezca la relación con el niño para pensar en vivir con él. Su hija ya lleva al niño luego de 6 años. Posteriormente le niega la comunicación y las visitas, refiriendo que le hacía mal a su hijo, ya que tenía que adaptarse a ella, y su estilo de vida es muy diferente a las formas, digo entre comillas, tan estructuradas de su padre. Bueno, vamos a poner en discusión el caso y a debatir sobre el trabajo que podemos pensar, digamos, en relación a esta situación familiar y al caso clínico particular de este hombre. Si quieren participar. Ahora ustedes pueden empezar a participar. Yo solamente hago este pequeño, digamos, introducción como para disparar el tema. No sé cuántos, ahora no, yo no puedo ver aquí, creo que son varias las personas que han ingresado. Bueno, ustedes habrán podido observar que si bien la situación que plantea Andrea empieza siendo una puesta en escena de toda la situación, digamos, afectiva que en este momento estarían atravesando, esta tirantez en la relación entre la hija con sus padres que ha llevado al punto de que ella en este momento esté obstaculizando el contacto de su hijo con sus padres. De aquí se desprenden un sinfín de implicancias jurídicas también de la situación, que nosotras iremos avanzando conforme ustedes vayan participando, pero pensemos que si bien este Ateneo tiene que ver con casos donde están en juego la emocionalidad y los derechos de las personas mayores, también en este caso se da que hay un niño, un preadolescente, creo que 12 o 13 años dijo Andrea que tiene el niño, y bueno, y la hija, y cómo esta situación, que empieza con un relato en un gabinete de psicología, podemos observar que se desprenden de ella otras cuestiones que podrían incluso llegar a ser debatidas en la justicia o en un espacio de mediación jurídico, y que vamos a ir
de a poco, ¿no es cierto?, hoy trabajando. También cuáles serían los derechos de estas personas mayores ante esta situación, qué derechos también tuvieron en su momento, cuando tuvieron durante 6 años que criar a este hijo porque la madre se había desentendido de él. ¿Qué pasaría si los abuelos hubiesen dicho que no querían hacerse cargo? Así que bueno, les damos la palabra, ahora sí, quien quiera participar de manera ordenada, vamos a ir abriendo los micrófonos para que puedan ir interviniendo. No sé, Andrea, o la gente de tu cátedra, si quiere agregar algo más. Bueno, yo como para pensar un poco en estas cuestiones de lo que se daba, ¿no? Digamos, en la descripción del caso y la situación, bueno, podríamos pensar también en esta cuestión de cómo ejercer los roles y cómo a veces se juegan estas cuestiones dentro del posicionamiento que tienen y relacionándolo con la temática en cuanto a la relación de este rol como abuelos o como padres del niño, digamos, pensar también en cómo apelaban y cómo planteaban, digamos, en un momento, digamos, estas cuestiones que tal vez están marcadas por los prejuicios de cómo se observaban, cómo se veían y cómo se representaban ellos en relación a hacerse cargo de este niño, prácticamente sin dificultades, que en el paso del tiempo, digamos, fue haciendo que las cosas se fueran complejizando, como decía Isolina, esto de pensar, digamos, de lo que decía Roxana también, la escolaridad, de escolarizarlo, las reuniones, digamos, distintos tipos de obligaciones en relación al niño, hasta que en un momento, cuando la situación se va volviendo cada vez más conflictiva, empiezan a mencionar cuestiones que están más relacionadas con los prejuicios, esto de decir que ya estamos viejos para esto, que sería, diría yo también, esto de pensar, bueno, ¿por qué en ese momento, digamos, esto de lo que planteaba, esto de la naturaleza es sabia, por algo somos abuelos y no padres, estas cuestiones que empiezan a aparecer y que también apelan como para poner límites, donde ellos empiezan a sentir como cierta cuestión de límites en el cuidado, y que también eso lo ponen en cuestión para que la hija se haga cargo del niño, ¿no? Y que de alguna manera es lo que después también toma la hija para decir ustedes no están en condiciones ya de hacerse cargo, pero los corre totalmente de la escena, ¿no? Y también dentro de la línea de los prejuicios que pasa en este caso y pasan en muchas situaciones de los adultos mayores que son abuelos, como los hijos, la sociedad en sí adjudica roles de cuidado de las criaturas de la familia porque prejuiciosamente se piensa que en la vejez no hay algo mejor para hacer. Total están, no sé, en tiempo de ocio, digamos, como que no está la posibilidad de decidir qué hacer en el tiempo de uno en la vejez porque ya hiciste todo, esto de que la hija se presenta como que necesita su progreso en la profesión y asentarse y todo lo que ella sí se merece, pero ya los adultos mayores no pueden, o sea, esta pareja que buscaba su tiempo de disfrute, con menos responsabilidades, con elección de qué hacer juntos, por separado y en su tiempo, no entra dentro de la representación de esta hija, ni de ellos al aceptar al principio, ni de la sociedad en general. Se piensa que por ser adultos mayores, si sos abuelo tenés que ocuparte de tus nietos, cuando no es así, legalmente supongo que tampoco lo será o no del todo. Eso nos pueden desasnar un poco más la cátedra de Derecho. Sí, respecto del tema del cuidado, hay todo un debate y algunas posiciones en cuanto a esta actividad, que el cuidado nosotros tenemos que distinguir de lo que tiene que ver con el derecho de comunicación y de contacto entre las personas que tienen un vínculo de parentesco o un vínculo afectivo, porque hoy el Código Civil y Comercial no solamente otorga este derecho a quienes tienen un vínculo de parentesco, como es el caso de los abuelos, sino que también le otorga este derecho a poder comunicarse y a poder tener un contacto a quienes tengan un vínculo afectivo con otra persona. Por ejemplo, supongamos que una persona que tiene una relación con un niño de la familia sin ser su pariente, por ejemplo, no sé, una figura de un padrino o de un allegado de la familia, y que por algún motivo se le impide esta comunicación, bien podría plantear
el derecho de comunicación, aun cuando no es pariente, porque así hoy la ley lo permite. Ahora el tema es que ese derecho de comunicación, que tiene que ver con enriquecer esos lazos afectivos, no se identifica con el cuidado. El cuidado implica otras situaciones, otros deberes, obligaciones que se derivan y responsabilidades que se asumen con el cuidado, que fue lo que les pasó a estos abuelos que durante 6 años tuvieron que asumir y dedicarse por completo a la crianza de un hijo, que eso excede totalmente lo que tiene que ver con el régimen de comunicación o con el disfrute de los abuelos respecto de los nietos, de ese vínculo afectivo, y que supone incluso en algunos casos que las personas mayores se estresen por esta mayúscula responsabilidad al tener que asumir la responsabilidad del cuidado. Incluso, y esto lo deslizo, y puede dar lugar también para un intercambio de opiniones, de ideas, de que ya se está hablando y se está planteando en la justicia el cobro por esta actividad de cuidado. Ya ha habido planteos en el extranjero y algunos más tímidamente acá en nuestro país, en donde hay personas mayores o en el otro extremo, personas jóvenes que piden una retribución en dinero por asumir el cuidado de un pariente. Por ejemplo, ha habido un caso en el extranjero de una abuela que dijo: mi hija me deja muchas horas la nena por día para que la cuide mientras ella trabaja, yo por eso quiero una retribución, porque excede, digamos, los deberes que yo tengo o, como abuela, o esta digamos, relación de disfrute que yo podría tener con mi nieta, porque esto va más allá. Yo tengo que darle de comer, asearla, ayudarla a hacer los deberes, por lo tanto excede y exige una retribución. Y hubo también aquí en nuestro país un planteo de una nieta que pretendía que se le pagara por haber tenido que asumir el cuidado de su abuela anciana. Lo digo porque también hay detrás de todo esto no solamente un planteo, sino también alguna corriente doctrinaria que opina que estas tareas de cuidado deben ser remuneradas. Así que bueno, lo dejo planteado para quien quiera, digamos, opinar al respecto, o si no, bueno, de algún otro aspecto que les haya llamado la atención de el caso que hoy se plantea. Rosana, una consulta. Creo que desde el desconocimiento lo tengo mal entendido, cuando los padres de una persona, de un niño, no se hacen cargo del niño por X motivo, por fallecimiento o porque no tienen las condiciones o porque no en este caso que fue más elegido, digamos, por la madre, ¿el tutelaje le corresponde a los abuelos en ese sentido o no? Sí, la tutela es una institución familiar que está regulada por la ley para el caso en que los padres, es una institución de cobijo para, como su palabra lo dice, para tutelar, para cobijar a las personas menores de edad cuyos progenitores, que son los principales obligados legales para asumir ese cuidado, esa alimentación, ese cuidado moral y afectivo y material de los chicos, no pueden, por algún motivo, llámese enfermedad, porque los padres hayan fallecido, porque por algún motivo hayan tenido que viajar por trabajo, por estudio, supongamos, a otro lugar, y no puedan llevarse consigo a sus hijos. En ese caso, un juez puede intervenir para determinar quién se va a hacer cargo y puede utilizar la figura de la tutela. No es obligatorio, hay muchísimos casos que son de hecho. En esta situación no sabemos si hubo una tutela conferida por el juez, la tutela la tiene que otorgar un juez, pero de hecho, es decir, la madre tranquilamente puede haber dicho a los padres: bueno, ustedes háganse cargo porque yo no puedo, y se los dejó. Y se fue a hacer su vida, digamos, y los dejó, y a lo mejor esto nunca se reglamentó en la justicia. A veces estos casos llegan a la justicia, ¿por qué? Porque los colegios lo piden, cuando el colegio ve que ya la figura de los padres que lo inscribieron, supongamos, en el colegio, ya no aparecen estos padres, no firman los boletines, no van a las reuniones, sino que viene otra persona, en algún punto también por un deber que el colegio tiene de reglamentar esto ante el Ministerio de Educación y en el mismo colegio, piden
que formalicen la situación a través o de una guarda legal o de una tutela. Y también cuando hay cuestiones de materia de salud, supongamos que el chico tenga que ser sometido a alguna intervención quirúrgica o tenga que hacer algún tratamiento y se requiere el consentimiento de sus padres para esa práctica. A no estar los padres, entonces aparecen estos abuelos que se hacen cargo y en algunas instituciones solicitan alguna definición legal en este sentido, ¿no es cierto? Porque en realidad para determinadas prácticas son los padres los que tienen que autorizarla. A falta de estos, quien esté autorizado legalmente para hacerlo o autorizado por los padres. Supongamos que los padres no hayan dejado ninguna autorización, va a haber que recurrir a un juez para que dirima esta situación. Entonces, esa es la figura de la tutela o de la guarda legal. Pero reitero, en muchos casos las familias no hacen estos trámites y los chicos quedan al cuidado de un tercero, si se quiere, de manera, sí, de hecho, o un tanto irregular. ¿Por qué? No porque esté mal ni que sea ilegal, pero sino que llegado un momento donde hay que acreditar por qué yo estoy a cargo de ese chico, me encuentro con que no tengo ningún documento que se lo avale. Puedo decir, sí, soy la abuela, soy la tía, pero bueno, ¿y los padres dónde están? ¿Dónde autorizaron esta circunstancia de que yo me haga cargo y tome decisiones sobre ese chico? Por ejemplo, un cambio de colegio, si estos abuelos tendrían que por algún motivo cambiarlo de colegio, bueno, ¿cómo surge que ellos tienen esa facultad? Si no está de por medio una tutela o una guarda legal. Entonces, bueno, no lo sabemos en este caso si esto existía o no. Lo que sí es cierto es que, bueno, después se desata esta circunstancia, que acá las psicólogas también tendrán que intervenir, si es como una represalia, una revancha de la hija que dice, bueno, ahora que ustedes, otra vez yo me tengo que hacer cargo de mi hijo porque ustedes se corren del lugar que yo estaba pretendiendo que asuman de cuidadores, bueno, ahora entonces ella empieza a limitar el contacto entre el nene y los abuelos, o sea, impide que los abuelos puedan ver al niño. Entonces, bueno, ahí también esta situación consideramos que configura una especie de violencia, ¿no? Que es una violencia moral, una violencia afectiva, porque es una suerte de extorsión, creemos, de parte de la hija, y bueno, esto también puede tener su revés judicial. Es decir, que si esto no se puede extrabar en otro ámbito, en última instancia se va a tener que recurrir a los tribunales para poder lograr destrabar la situación y que la hija se vea compelida a permitir que estos abuelos puedan ver al niño, porque es un derecho no solamente de los abuelos, sino también del niño, que se enriquece con esa relación y que, evidentemente, si estuvo al cuidado tantos años de sus abuelos, el niño también está sufriendo las consecuencias de este accionar de la madre. Sí. Muy interesante. Perdón. No, dale. Muy interesante todo lo que planteabas, Roxana. En relación a esto de que la hija impone como un chantaje, ¿no? Como que medio que se lo veía venir esta persona, el padre, cuando él en las llamadas como que no le quería plantear, decía que no quería obligarla a hablar sobre el tema del hijo, porque un poco, me parece a mí, de manera implícita estaba ese miedo a que se dé esta posibilidad de que no puedan ver nunca más al hijo, que al nieto, o sea, de que se lleven al hijo y no lo vean nunca más. Yo creo que de manera implícita había algo ahí que le impedía hablar sobre el tema, me parece. Después, en relación a lo que decías del rol pago, muy interesante, me parece que es un tema que tiene que estar más en boca de todos porque es algo que se ve muy a menudo, esto de los cuidadores. Bueno, este no sería el caso, creo que la hija no estaba en condiciones de pagarle a los padres, pero en relación a eso, ellos tampoco me parece que lo podían pensar, esto de poder correrse de esta situación, no lo podían pensar como bueno, nosotros ya fuimos padres, en este momento queremos disfrutar de la pareja, queremos hacer otras cosas, queremos
tener otra autonomía, una independencia, que por ahí un niño de 10 años, 11, por ahí no lo permite, como queremos hacer otras cosas de nuestra vida, queremos cumplir el rol de abuelos, pero no de cuidadores padres, que esto me parece que no se lo podían plantear, y entonces lo planteaba a través del prejuicio de ella, de que ya estamos cansados, ya estamos viejos, cuando en realidad tal vez no era la vejez, sino que era algo de que, bueno, no tenían ganas o querían realizarse de otra manera en su vida. Sí, me parece que también es interesante pensar esto. Recordaba, digamos, cuando trabajábamos en el caso anterior, las situaciones de violencia, y que estadísticamente, digamos, los que ejercen violencia sobre muchas personas mayores son los propios hijos, y está la dificultad de denunciarlos en este tipo de violencia, ¿no? Y acá también pasa algo similar, digo, ¿no? Porque primero está la dificultad como de pensar y el dolor, ¿no? En pensar en esta hija que no se hace cargo del hijo, y por otro lado, digamos, tampoco, digamos, existía esto, no estaba hecho ningún trámite, ni tutelar, ni nada, porque también ellos tenían miedo de que, digamos, de que pase algo, ¿no? Como decía, como anticipar esta jugada de la hija, y que después no les dejen ver al nene, y al mismo tiempo porque psíquicamente también esto de pensar cómo ubicar a la hija en ese lugar de lo que está haciendo, ¿no? De dejarnos acá con el nene, dejar el nene Claro, en esta eso. situación. Claro, entonces también esto se dificultaba, porque incluso cuando los problemas empezaban en la escuela, ellos decían que bueno, son los abuelos, por eso intervenían, pero también costaba poder decir en la escuela que la mamá no estaba ahí, que estaba en otro lugar, digamos, ¿no? Y cómo todas estas cuestiones empiezan a tener consecuencias en su salud, ¿no? Cubrieron a esta hija que no podía donar, que no podía maternar, y la cubrieron ellas, con un alto costo, y tratando de proteger al nieto, y bueno, presentía el vuelto el papá, y presentía el vuelto de esta hija, y no podía hacerse cargo. Tal cual. Sí. Claro que tal vez, perdón. No, querés, como quieras. Bueno, yo quería en realidad aportar varias cosas. En principio, dos categorías que me parece interesante pensar, sobre todo para contextualizar este caso. Una es el del multigeneracionismo y otra es el del multiculturalismo, porque me parece que justamente el derecho de la vejez, que como bien lo comparte Isolina en su libro, aparece, ella dice, como respuesta jurídico-política al reto de la longevidad. A mí me parece que en este sentido, entender que tenemos en el derecho de la vejez una respuesta y una herramienta es poder pensar que estas personas del caso, ¿no? Esta pareja, también tienen una herramienta de la cual valerse, porque se los escucha bastante desprotegidos, y bueno, justamente afectados, porque hay un vínculo que seguramente no quieren perder. Toda esta cuestión, todo este tinte moral que aparece, me parece que tiene que ver con este miedo a perder ese vínculo con el nieto. Pero bueno, creo que el punto a pensar es justamente el fenómeno demográfico, lo que está pasando a nivel cultural y a nivel social con estas nuevas configuraciones familiares, y que esto es mucho más común de lo que creemos, de encontrarnos, digamos, con hijos o hijas que a lo mejor deciden continuar su formación profesional o su carrera profesional, y que quizás no pueden alojar a sus hijos, y que bueno, y que descansan en estos formatos de abuelos que por mandato también tienen que cuidar. Cuando hablamos de los mandatos de maternar, de los mandatos de tener o no tener hijos, también podríamos empezar a pensar, creo que debemos empezar a pensar en esto del mandato de que un abuelo tiene que cuidar, como decía la compañera Maite, porque bueno, fíjense que cuando ellos plantean esta cuestión
ya estamos grandes, siempre lo plantean desde un lugar de impotencia, no podemos, no dicen no queremos, suma el deseo de no querer estar a lo mejor al cuidado de ese niño tan pequeño, y después ni pensar si tenían que acompañar una adolescencia, ¿no? Si esto continuaba, cuánto hubiese sido el esfuerzo para esta pareja que también se estaba consumiendo en sí misma. Acá lo que me llamó la atención es que la mujer, sería la señora, la esposa, es la que hace un poco más de fuerza, o aparece por lo menos interpelando un poco más esta cuestión, y poniendo a jugar ahí, o haciendo tambalear a este señor y diciendo, bueno, al final seguimos criando y nos estamos desdibujando nosotros como matrimonio. Y quería aportar una cita de un libro de Marx y Engels, que justamente se llama La Sagrada Familia, que dice, si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente. Porque justamente creo que en esto de la protección integral y el interés superior del niño, y en esta cuestión, este lugar a la escucha, que muchas veces compartimos entre los escenarios jurídicos y los de la psicología, bueno, se deshumanizan algunas cuestiones, los vínculos empiezan a ser objetalizados, el lugar de este niño, la verdad que queda como bastante objetalizado, de que nadie le pregunta cómo se siente, con quién quiere estar, lo sacan, lo ponen de un lugar para el otro. Esto también lo vemos en quienes trabajamos en clínica con niños, lo vemos también en los casos de separaciones, bueno, dónde queda el niño. Y bueno, y esta cita está justamente en un libro de José Saramago que se llama Casi un objeto, donde él trabaja, humaniza objetos para justamente, con esta metáfora, mostrar cómo quedan objetalizadas las relaciones humanas y los vínculos humanos. Así que eso, lo que me resonó del caso. Me resulta interesante. Perdón. El niño algunas expresiones y algunas situaciones estaba generando. Como otorgando molestia al resto, como haciendo llamar la atención de toda esa disfuncionalidad en donde el reclamo de la mamá me parece como que lo hacía a su manera. Por eso a estos abuelos papás le empezó a resonar que ya no lo iban a poder sostener más, y a preguntarse cuánto más podían sostener esta situación, me parece. Sí, él expresaba por a ahí mí lo que en eso. Sí, no sé si Florencia quería hablar. Mariel, me parece que estaba... A ver, no veo yo aquí. ¿Quién? Sí, hola. No, a mí lo que me resonó del caso, que un poco tiene que ver con lo que dice Gloria, es cierto engaño por parte de la hija, porque en un principio parece que va a ser una cuestión temporaria, ¿no? Esto de que los abuelos hagan cargo del niño, y según lo que yo entendí del caso, y que cuando los abuelos, bueno, comienzan a preguntarle a la hija en qué situación está, ella dice que todavía no puede hacerse cargo porque no se acomodó, luego porque está en pareja y está conviviendo y no está todavía acomodada o no se realizó profesionalmente aún, y es como que termina estirando una situación que no se sabe con qué tiempo se cuenta. Entonces yo me pregunto, ¿cómo criar a alguien si no se sabe justamente con qué tiempos se cuentan? Y pienso en cómo eso le puede afectar también al niño y a la crianza, porque no es lo mismo decir, bueno, me hago cargo en tantos años de alguien y lo crío de cierta forma, a no saber cuánto se va a estirar ese tiempo, y cómo uno asume los deberes y las responsabilidades con ese niño. Y entiendo que, bueno, también el niño de alguna manera, como decía Gloria, comienza a reaccionar bueno, con ciertas manifestaciones en la escuela, no recuerdo bien cómo era la situación con él, pero bueno, también está como ubicado en un lugar muy ambiguo, es como que todos están ubicados en posiciones muy ambiguas en relación al niño.
Eso es lo que a mí más me resonó. Que bueno, Sí, supongo que en un principio un abuelo diría, bueno, sí, me hago cargo y con intenciones de ayudar a su propia hija, a su nieto, pero cuando no queda claro los tiempos de esa ayuda, bueno, después deriva en todo lo que derivó. sí, el deseo, cómo se pone en juego en cada quien, porque por un lado, N que había paternado trabajando, digamos, esa era su función de padre, entonces él quería un hijo más, bueno, que con este nieto hijo le quedaba seguir trabajando, pero la mujer de N que había maternado dedicándose, o sea, él la describe como ama de casa, dedicándose por completo a la crianza, no quería saber nada con una nueva crianza, tenía un deseo de otra cosa. Y esa madre que no podía, no deseaba maternar, o sea, probablemente haya sido muy cierto que estaba imposibilitada para maternar, en el sentido de que el deseo de maternar a ese niño no aparecía por ningún lado. Y que no había salido al lugar de hija, digamos, para nada, tampoco, como ese berrinche. Y también nos podemos preguntar a esta hija que le dona este hijo, ¿no? A este papá que quería el cuarto hijo. Quiero Sí, tal retomar cual. un poquito Muy interesante esto que ustedes plantean de que la madre no quiere maternar. Bueno, la madre no quiere maternar, pero ella tiene una responsabilidad respecto de ese hijo, porque ella no quiere maternar, pero los abuelos están obligados a cuidar como si fueran padres, o es una responsabilidad de la hija. Ella no se podrá hacer cargo, tendrá dificultades, lo que fuese, pero es la principal obligada, porque es quien debe velar por su hijo. Hay un padre que también está obligado, que acá mucho no se habla, pero es un padre que se ha corrido la situación, no sabemos si ha reconocido al hijo o no, pero ese niño tiene un padre y una madre que son quienes deben velar por su cuidado, su alimentación, y los hijos y los abuelos cumplir su función de abuelos, no de padres, porque el rol de ellos es de abuelos, ellos no son padres de ese nieto. De hecho, incluso la ley tiene una prohibición en materia de adopción de que los abuelos no pueden adoptar a sus nietos, y eso es una causal de nulidad absoluta de la adopción. ¿Por qué? Porque justamente la ley respeta el rol de cada quien, y los abuelos son abuelos, no están llamados a ser padres de sus nietos. Entonces me parece que es importante poder ver eso. La hija tendrá miles de dificultades, pero no puede obligar a los abuelos a hacerse cargo del cuidado, asumiendo todas las responsabilidades que implica el cuidado de un niño de esa edad, cuando sus padres ya son personas no tan mayores, por lo que dice el relato, pero sí que no pueden decir que no, ¿no? Como recién salió en algunos de los comentarios, de que no se animan a decir que no, entonces buscan otro pretextos como de autolimitarse, decir que ellos ya no pueden porque son mayores, en vez de decir que a lo mejor en realidad les pasa otra cosa, que quieren estar con su hijo y con su nieto, disfrutarlo, pero en el rol de abuelos y no de cuidadores principales, porque ellos quedaron en la función de cuidadores principales de ese nieto. Y otra cuestión que a mí también me llamó la atención, que fuera la señora la que quería un poco más desligarse de esta función de cuidadora principal del niño, y creo que tiene que ver con esta cuestión de que también culturalmente las mujeres han sido cuidadoras dentro de la familia, cuidadoras de sus padres, enfermos, ancianos, cuidadoras de sus hijos, cuidadoras de sus nietos, de los familiares sin descendencia, enfermos o con discapacidad de la familia, siempre han sido las cuidadoras. Entonces, realmente esa tarea, cuando uno piensa que ya crió los hijos, que ya está en un momento en donde pueden disfrutar de otras cosas, se vuelve a ver envuelta en este rol de cuidadora. Fíjense que el esposo empieza relatando, ella se encarga de todo de la casa, se encarga del cuidado de la casa, de la comida, y bueno, y cuando ella a lo mejor pensaba que ahora tenía más libertad porque los hijos ya estaban grandes, bueno, tiene que volver a cuidar de un niño pequeño que ahora ya está entrando en la adolescencia. Entonces también me parece que esto tiene que ver, que esto lo pueden desarrollar mejor las psicólogas, los psicólogos que estén aquí en esta charla, que tiene que ver con el síndrome de la abuela esclava, es decir, estas mujeres que tienen que asumir tamaña responsabilidad, que incluso va en detrimento de su propia salud,
física y mental por tener que asumir en edades de adultez mayor estas responsabilidades. Así que también esto es para pensarlo, ¿no? Y por otro lado, la hija que ahora impide este contacto a un modo de represalia. En su momento le sirvió que estos padres cuidaran tiempo completo, criaran a su hijo y lo asistieran, también materialmente, económicamente. Ella deslindándose de toda responsabilidad. Ahora, cuando tiene que asumirla porque los padres le ponen un límite, ella empieza a obstaculizar el contacto con estos nietos, con este nieto. Antes no se quejó. Ahora, cuando los padres, digamos, delimitan los roles, es cuando ella pone esta traba y este impedimento de contacto de sus padres con los hijos. Es como que los padres quedan como la parte mala, digamos, de la película. Quienes ahora dicen que no son los malos. Entonces ella empieza a tener esta actitud limitante en el contacto. No sé si alguien quiere hablar, porque se escucha ahí un micrófono abierto, si alguien quiere intervenir. Yo quería comentar, agregar a lo que decía Rosana en relación a estas cuestiones, digamos, dos cosas. Una es esto de lo que se adjudica en relación al cuidado, y a esto bien marcado dentro de este vínculo de pareja, donde en realidad, por eso aclaraba en el relato, de este deseo que vuelve a aparecer de él, que él siempre había querido tener otro hijo, y ella no, digamos, ¿no? Y que en realidad tenía como otra elaboración de su proyecto, que era una vez que en realidad sus hijos crezcan, sean independientes, ella justamente poder dedicarse a esto. Por eso marcaba lo de que era lectora, se había armado su biblioteca y pensaba, digamos, realmente dedicarse a leer y disfrutar del tiempo de ella y de la lectura, a diferencia de este hombre que trabajaba y desde el poder económico, digamos, sostenía toda esta cuestión, y que también cuando se acepta la ayuda, que en realidad después terminó siendo el cuidado, en realidad él lo acepta, pero la que más tiempo pasaba y estaba a cargo de todas las cuestiones de este niño era ella, no él, ¿no? Y ella queda más al cuidado, por eso también interpela y por eso también cuestiona e incluso presiona para ver que en esta figura del hombre dentro de la relación familiar, que él intervenga en relación a esta hija para que vuelva a hacerse cargo del niño, ¿no? Porque había un proyecto que venía más generado de parte de ella, esto de pensar en que cuando él se jubile, poder, digamos, pero yo creo que en ese caso se escuchaba más alguna proyección y una construcción posterior al crecimiento de los hijos, a tener esta vinculación de pareja de otra manera, que de él, que no se pensaba posterior, digamos, cuando él dice que él se pensaba jubilar, pero también lo pensaba desde el lugar económico, ¿no? Digamos, no lo pensaba desde otro lugar. Él tenía a lo mejor no tan elaborado su vida posterior a la jubilación, pero ella sí, digamos, ¿no? Entonces el cuidado del niño ocupaba un lugar diferente para ambos, más allá de su rol de abuelos, ¿no? Esto de la mujer más como cuidadora, incluso, ¿no? Incluso hasta de él mismo. ¿Mm? Claro, un poco pensando en lo que es como la feminización del cuidado, que era lo que él esperaba que ella hiciera, como seguir con su trabajo, que ella había sido la cuidadora de sus hijos y de él. Como vos decís, Andrea, él tenía un deseo de tener un cuarto hijo que no había cumplido, y un poco que ella, o sea, bueno, tenía otro deseo, y él todavía no lo había actualizado, digamos, a su nuevo deseo, como para pensar en proyectar con ella y pensar en otra cosa. Entonces fue medio como egoísta a la hora de por ahí de recibir al hijo a la vez, ¿no? Como que lo hizo por su hija, pero a la vez fue egoísta por la pareja, ¿no? Como no pensar en eso. De hecho, perdón, agrego, de sí. hecho en terapia muchas veces había un equívoco entre el nombre del nieto y el nombre del hijo, que él tenía varón. Muchas veces lo llamaba por el nombre del hijo. Sí, yo quería aportar esto, como además de las vertientes subjetivas, digamos, que son todas estas cuestiones que ustedes van marcando a nivel del caso, de la singularidad de este hombre,
cómo se deja leer el contexto sociohistórico, esto que decimos de la feminización del cuidado, también para pensar lo que esta socióloga feminista, ahora después se los paso el apellido, trabaja en este libro que se llama La mercantilización de la vida íntima, ¿no? La vertiente del mercado, ahí transversalizando las políticas de cuidado. Porque ella dice que de la familia artesanal pasamos a la familia postindustrial, y que en estas nuevas configuraciones producimos mucho menos cuidado, pero consumimos más cuidado. Porque hay algo de la mercantilización en juego. Por eso creo que los debates hoy están dando vueltas en si, bueno, le vamos a poner un costo a este cuidado, que pareciera ser un mandato que tienen que hoy cubrir los abuelos que ya se quieren dedicar a otra cosa, que además jurídicamente están protegidos, si se quiere. Porque bueno, nuevamente, ¿no? ¿Por qué uno mismo, cuando vemos que un niño que nos traen al consultorio, a consulta, es cuidado mucho tiempo por los abuelos, nos damos cuenta que esto que criticaba la hija, que no le gustaba cómo lo estaban criando, ¿no? Que no estaba de acuerdo porque ella hubiese hecho otra cosa, y bueno, pero no lo estaba haciendo. Estos abuelos seguramente habilitaban mucho más cuestiones, o no marcaban ciertos límites, o quizás sí, ¿no? En este afán de encuadrar su nuevo rol, tenían que producir otras figuras de autoridad que quizás ya no tenían ganas de trabajar en ello. Pero bueno, me parece que la figura del mercado y la dimensión del cuidado es algo que debemos empezar a repensar y revisar. Sí, un poco esto de la feminización del cuidado me parece que era un prejuicio que tenía el hombre. Yo lo que me parece, lo que leo en la mujer es que ya se había jubilado ella. Los hijos ya eran grandes, ya se estaba empezando a ocupar de ella misma, de la lectura, y de repente se veía con un nuevo trabajo. Entonces, como que ella ya se está proyectando de otra manera, y ella no se estaba ubicando en el lugar de cuidadora, y es ahí, me parece, un poco el rompimiento de la pareja. Como el hombre sí tenía este prejuicio machista, si se quiere, y bueno, y ella no, ella ya estaba posicionada desde otro lugar, me parece. Sí, Florencia, sos vos, ¿no? Sí, no te alcanzo a ver tu nombre. Sí, Florencia, coincido con lo que vos decís, porque justamente él seguía trabajando, él seguía en su rol de trabajador, y ella seguía en el rol, digamos, que había hecho siempre de ama de casa, pero con otras proyecciones. Ahora, y él asume que, bueno, ella siempre fue ama de casa, cuidó a los hijos, ahora también puede cuidar al nieto, pero claro, él seguía con su rol, él no se apartaba aparentemente mucho de su rol, siempre había sido de proveedor, trabajador, quien proveía la manutención del hogar. Esto se desprende al ver el relato de que ella no trabajaba fuera del hogar en una tarea remunerada. Y entonces, bueno, por eso creo que es ella la que más se revela de decir, bueno, ahora es mi turno, es mi tiempo de elegir qué quiero hacer y en qué quiero dedicar mi tiempo libre, y verse otra vez y proyectándose en toda la crianza de un hijo, de un nieto, hasta que llegue a la vida adulta, no todos los años que tenía por delante, porque ahora el chico tiene 12, o sea que hasta los 18, 20 años ella tal vez se proyectaba cuidando a este nieto, y por eso ahora se revela, me parece, se revela en el buen sentido, ¿no? De decir, no quiero seguir haciendo esto de manera obligada. Aquí Bárbara les está compartiendo en el chat el canal YouTube del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, donde ustedes van a poder ver esta actividad grabada del día de hoy y la actividad anterior, el Ateneo anterior, y también el ciclo de cine debate que hace más de 16 años que llevamos adelante, y en estos últimos años se ha hecho de manera virtual, así que también pueden ver allí esas actividades. Y también estamos poniendo en el chat el Instagram y el Facebook del Centro de Investigaciones, donde se pueden enterar de todas las actividades. Invitamos también a Andrea y a su equipo a que cuelguen en el chat también las redes sociales por las cuales se pueden comunicar con la cátedra, o algún email para comunicarse con la cátedra. Yo te pido también, Bárbara, si podés tipear el email del Centro de Investigaciones para quien quiera se pueda comunicar con nosotros por ese medio.
Bueno, no sé si alguien más quiere participar, si no ya estaríamos en horario de ir cerrando la actividad. Dejamos estos últimos minutos para si alguien más quiere participar. Y si no, bueno, vamos cerrando la actividad, porque la idea es que estos encuentros sean breves, concisos, que después inviten a volver a verlo, que ustedes puedan decirle a sus colegas, a sus amistades o personas que les pueda interesar esta actividad, a que puedan mirarlos en el canal YouTube. Bueno, por mi parte, un agradecimiento muy cálido por parte de la Facultad de Derecho, del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, por haber participado de esta actividad, que nos invita a pensar y repensar las dinámicas familiares y también las dinámicas desde una perspectiva jurídica y desde la psicología, para demostrar también cómo se puede trabajar de manera transdisciplinaria. Y bueno, les cedo la palabra ahora a Andrea, también para que ella haga el cierre desde su cátedra e invitarlos a que sigan en contacto a través de las redes para enterarse de las próximas actividades. Gracias. Bueno, al igual que Roxana, digamos, obviamente que los espacios están pensados como para el abordaje, digamos, acercándonos a un abordaje más integral, poniendo en discusión, digamos, este tipo de situaciones, pensando, digamos, en cómo poder abordarlas y desde la prevención, la promoción de la salud y el abordaje integral. Nosotros desde la cátedra, desde la PPS, la práctica profesional supervisada A, y el seminario de pregrado de vejeces, digamos, podemos estar en contacto, nos pueden encontrar a través de la Facultad de Psicología, y si no, dejo el mail para que cualquiera que quiera se pueda comunicar. Y bueno, la idea sería volver a encontrarnos, digamos, en estos espacios del Ateneo, calculo, Roxana, que el año que viene, digamos, con los distintos encuentros. Este año nosotros también desde la Facultad de Psicología, y hacemos extensivo también la invitación, vamos a trabajar una charla a principios de noviembre con Ricardo Yacú para abrir un poco más a la temática, en estos espacios que, digamos, estamos de entrecruzamiento entre distintas facultades en estos abordajes, así que bueno, también vamos después a hacer circular y difundir. Así que les agradecemos a todos por la participación. Bueno, estuvieron un poco tímidos todos, pero en realidad, digamos, por lo menos en esto de poder escuchar y abrir al debate, esperemos que la próxima no estén tan tímidos y puedan participar también más activamente. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Gracias.